13.5, última velocidad horaria. El ruido en el momento era un ruido inexplicable, no, yo jamás lo había escuchado en mi vida. Era un ruido donde se sentían los vidrios rompiéndose, el crujir de las maderas quebrándose, los fierros retorciéndose. Era una mezcla de ruidos que yo jamás, y creo que mi gente jamás lo había vivido. Que yo jamás en la vida había escuchado algo así. Es único en el mundo, yo creo, es parte de la naturaleza. Esas son las catástrofes naturales inexplicables que el ser humano no son insignificantes ante la naturaleza. Somos una hormiga que, así como nosotros matamos a las hormigas con el dedo, la naturaleza en un 2x3 nos hace pebre. Era agua y la hacían sonar las latas, las piedras. Como una juguera, echa unas pocas piedras dentro de una juguera, el mismo sonido. No, es como si la tierra empezara un cuento. No, es una mezcla de todo que incluso no lo podéis explicar. Hay un ruido que a mí me llama mucho la atención porque había un tambor golpeando y quedé marcada con ese ruido. La noche estaba oscura. Teníamos luna, pero estaba nublado.
Tuvimos media hora arriba y sentíamos en el pueblo el estruendo, muchos gritos de auxilio. Entonces eso a nosotros los tenía muy nerviosos arriba. Era un ruido tan intenso, un ruido tan, la palabra, ensordecedor. Y lo que más a ti te ponía nervioso e inquieto eran los gritos. Pasaron las horas, era una noche de luna llena, pero esa noche estaba nublado. Entonces había momentos que salía la luna y otros momentos que se nublaba. Fue una oscuridad eterna para nosotros. Cuando la masa de agua empieza a crecer, primero es cuando la ola sube a unos 5 metros y después baja con mucha rapidez, y ahí hay un sonido de mucha piedra, de mucho movimiento, pero de mar. Porque en eso estábamos jugando cartas, nos estábamos entreteniendo y de repente percibimos un movimiento raro y se empezaron a preguntar qué es lo que era. No sé cuánto rato pasó en realidad después de ese movimiento extraño, puede haber sido un poco más de media hora, no sé exactamente. Se cortó la luz. Recibimos un llamado telefónico de la ciudad de Valparaíso por parte de mi suegro. Eso fue a las 3:40, y él nos confirmó que había ocurrido un terremoto en la ciudad de Valparaíso. Yo sentí el temblor, entonces me preparé un poco, me puse el buzo, las zapatillas y dejé un polerón. Y cuando escuché tsunami, salgo y miro hacia el mar, y primero fue una subida de mar. Y cuando yo salí, se cortó un golpe de luz, ¡pah!, fuerte, y se cortó la luz. Se corta la luz abajo, se corta la luz arriba y suena el primer gong. Fueron 3, ¿no? Si no me equivoco. 3. Fueron 3, suavecito. No estaba la disco funcionando, el bahía se había cerrado ya, estaban como todos ya en sus casas. 3 días antes había pasado a la Valdivia y se había llevado a la gran mayoría de estudiantes y familiares de estudiantes, alrededor de 350 personas. Y que desde que sentiste el temblor a la ola, ¿cuánto pasó más o menos? Yo creo que es como un lapso de
de minutos. Y de ahí en ese momento se empieza a escuchar la recogida. Pero un sonido estruendoso, así que te... Y después a las 4:10 a 4:12 recibimos un ruido por la marejada de acá, que fue la primera subida del mar, aproximadamente 2 metros de la marejada, la que llegó a 10 metros de nuestra casa. Y yo escuché a mi mamá que le dice, Ignacio, ¿qué es eso? Y cuando iba afuera yo estaba ya así, el mar salió. Yo saqué a mi hija, mi esposa se salió corriendo al lado de nosotros y Martínez fue la primera que salió corriendo avisando para dar aviso por el gol. Después que se recogió, cuando empecé a tocar, se recogió como por 1 minuto, 1 minuto y medio. En la ola se recogió hasta el muelle. Y bueno, de donde estaba tocando Yorgón, tenía visibilidad como de 100 metros. Cuando se veía harto, mientras que yo tocaba el gol se veía súper claro, se veía. Y ahí vuelvo yo a buscar a Martina y seguir tocando. Cuando escucho el primer gong con la luz apagada, ahí ya no me cabía duda que era un tsunami lo que estaba golpeando. Entonces bajo corriendo a la parte baja del pueblo con la idea de despertar a quienes no escucharan el gong. Salí para acá, miré y sentí un ruido horrible, era horrible. Y ahí igual se veía, porque veíamos cuando la mar ya empezó a llenar de ahí, pero un hervidero que venía de mar y un sonido espantoso. Mira, yo lo único que alcancé a ver como una nube, porque es una mezcla de muchas cosas que venía hacia acá, una cosa así. Sentimos un ruido extraño, un ruido súper extraño. Y nos asomamos por la ventana de la casa. Yo razono y le digo a mi yerno, le digo, ¿sabes? Esto algo grave pasa. Algunos pensaron que el volcán estaba cayendo, el Yunque. Yo pensé que la goleta había chocado, pero era un ruido así como un rugido de león así. Pero el ruido era cada vez más fuerte y como más, dije, chucha, esto no es algo normal. Me levanto y piso agua. Como a las 4:10 de la mañana sentimos que la barcaza se tumbó, empezó a quebrar la losa, de todo, y ahí despertamos nosotros. Y salimos para afuera a mirar la popa, qué pasaba. Si se habían cortado las amarras del barco, y no, pues vimos que estábamos en lo seco aquí en el fondo. O sea, el mar se había recogido. Se había recogido aquí afuera, teníamos una muralla de agua. En eso abro la puerta y el agua es como un monstruo así que entró, estaba tibia, un olor desagradable y me llega hasta acá, hasta el pecho. Ahí luchamos nomás, esperábamos nomás hasta que llenara la mar y ahí esto se realzó pero como nada. Y ahí la mar vino del lado norte primero. Y de ahí salimos y hay un bote por allá y ahí me aguanté en ese bote. Y en eso tomo a mi madre, 71 años, y salgo mirando hacia el mar y se me suelta. Ahí va, ahí va. Y bajamos. Y ahí me doy cuenta inmediatamente que el agua recién se estaba retirando. Y veo que había un nivel de agua ya, que se había inundado. Y en ese momento se termina de escuchar, como que se sacaba así, como que fue así un sonido, de repente ¡pah! Se escucha así como cuando cayó en seco el agua, así en el fondo marino. Y me siento y miro para atrás y veo una masa de agua que venía adentrando por el lado este, que era la vista que teníamos nosotros. En eso vamos subiendo y se siente el ruido detrás, cosa que no iba pisando así el agua. Llegamos hasta arriba, hasta la estación de los marinos y nos encontramos con una reja, o sea, y la euforia mía, así, la adrenalina, y ¡guau! Y dije, ya, aquí llegamos.
Llegó a la parte baja hasta donde ya había entrado la primera ola, que era como una subida más silenciosa. Ahí se caían los postes, escuchaba crujir todo. Se estaba llevando al gimnasio mientras yo iba llegando, corriendo por frente al gimnasio. Y nada, pues era arrancar y... Sí, había un terremoto en el continente y mientras corría, lo único que yo pensaba es no parar de correr porque sentía que el mar no iba a parar, no paraba. Y el ruido, el sonido, era como que se estuviera yendo la isla completa abajo, Sí. ¿me entendís? Como que se estaban cayendo los cerros. Entonces yo lo único que hacía era correr hasta que ya no me diera más. Además que como es una bahía se hacía un eco tremendo. Era un ruido no sé, indescriptible. ¿Tú te tiraste al agua? Al agua por aquí encima del muelle y la barcaza venía detrás de nosotros. De mí, porque mis compañeros los perdimos cuando saltamos al agua, ya los perdimos los dos. Entonces yo subo con la camioneta y en ese momento sentimos nuevamente estruendo. Y me devuelvo tirándome nuevamente hacia el mar. Se veía oscuro que se estaba recogiendo todo. Y mi mamá apareció. Todo ocurrió en un lapso de 20 minutos. Desde que fue la primera subida de agua hasta que se dejó el mar ya un poco ya más tranquilo. Y el clima estaba raro esa noche, porque yo estaba en el asado y estaba como tibio. Era una noche especial. Y de repente se empieza a ver en el fondo acá algo blanco, una masa informe que se movía. No sabíamos si era espuma, qué es lo que era. Cuando empieza más a amanecer y a aclarar, nos dimos cuenta que eran tablas, techos de casas flotando. Una vez que ya se calmó un poco todo, el mar como que comenzaba a volver un poco a su estado natural, a su posición normal. Después seguía el ruido de la gente de la parte alta llamando a sus familiares de la parte baja. Y ahí comienzo bajo una linterna, entre que camino por los escombros de la parte baja, ayudando a otros isleños que ya estaban sacando a gente desde el mar, en la medida que podían, la gente que podía avanzar entre los escombros, o los que se podían tirar entre los escombros, porque además la capa de escombros entre madera y todo el resto de cosas que flotaban, Enorme. no te dejaban avanzar y tampoco a ellos llegar a la orilla. Nunca me imaginé que esa noche fue tan...
Lo que hicimos después fue, me parece, una reunión así de urgencia y fríamente pensamos, ¿cómo vamos a seguir operando? Luego llegó la Armada, llegaron los aviones, llegaron los helicópteros. Era una escena de guerra acá. Pienso de que este ruido es muy especial. O sea, yo creo que la gente que lo vivió le hace muy difícil de olvidar. Si no lo viviste, cuesta entenderlo más o menos. Eso es como que yo me imagino que si no hubiera estado acá en la isla y alguien me lo cuenta, no habría podido magnificar, digamos, o sea, imaginarme la magnitud del ruido. Tuvimos un tsunami en el 1751 cuando llega la primera gobernación aquí de España. El viernes 28 de febrero de 1835 ocurre otro tsunami y barre también la bahía al mismo nivel que ocurrió en esta oportunidad. Al mismo nivel. En 1835, viernes, febrero 28. Este fue febrero 27. Mira las coincidencias. Coincidencias. Tremendas coincidencias. Fíjate que curiosamente, o no es curioso, ningún lobo marino fue afectado. Nosotros recorrimos les preguntamos a los guardaparques que investigaran, vieran si a algún lobo marino le había ocurrido algo. Hasta el momento no hemos detectado ningún lobo afectado. Como somos osados hoy día y pensamos que la tecnología es capaz de superar, a lo mejor, no sé, y que después estamos lamentando que se vino abajo, o que lo construimos sobre un terreno que no era el adecuado, en circunstancias que sabíamos que perfectamente íbamos a tener un terremoto, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos terremotos. Yo creo que ahí hay a veces una falta de respeto de parte nuestra con la naturaleza.